Ya listo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, esta clase está siendo especialmente virtual. Vamos a continuar con los temas de variables dependientes, digamos, extensiones de variables dependientes dadas. En este caso vamos a trabajar dos modelos, el modelo de Logit multinomial y el modelo de Logit ordenado. La semana pasada habíamos trabajado el modelo Logit y el modelo Probit, en el cual teníamos una variable dependiente que era binaria. Entonces, en general, entre usar Logit y Probit, hay algunas diferencias. Depende más que nada del enfoque o de la elección del investigador al momento de hacer sus estimaciones. Finalmente, cuando ustedes presentan, por ejemplo, un paper, lo que siempre te van a pedir en el paper, además de las regresiones y los coeficientes, te van a pedir los odds ratio y los efectos marginales, pero más los odds ratio. Entonces, es importante que no se queden solamente en la parte de coeficientes, sino trabajar con las probabilidades, que es lo que sacamos nosotros como resultado, o son los resultados que nosotros comparamos trabajando con un modelo Logit o un modelo Probit para una variable dependiente binaria. En este caso, eh, extendemos un poco y vamos a ver eh, otros tipos de variable dependiente, en el cual vamos a tener ya no solamente dos categorías, sino más de dos categorías. Y estas categorías pueden estar ordenadas o pueden tener ningún orden en particular. Es lo que vamos a estar viendo ahora en la parte de laboratorio. Entonces, solamente nos vamos a centrar en el laboratorio. Es importante, sin embargo, que estudien la parte teórica, que es repasar las ecuaciones que te ha puesto el profesor en clase, algo de lo que vemos acá que ustedes ya deben de haberlo visto, ¿no? Vamos a hacer un repaso breve. Cuando trabajamos en el primer caso, el caso del Logit multinomial, por ejemplo, si es que tenemos tres categorías, como está en el ejemplo del profesor, ¿no? Está el uso de taxi, el uso de transporte público, el uso de transporte privado. Vamos a tener que definir siempre una categoría base que depende de lo que ustedes quieran comparar. Eh, si quieren comparar el uso de taxi respecto al uso de transporte público, o el uso de taxi respecto al uso de transporte privado, digamos, o el uso de transporte privado respecto al uso de taxi. En general depende de lo que ustedes quieran, en este caso, comparar y lo que quieran investigar. Si m es igual a 3, por ejemplo, me dice tenemos tres categorías, se estiman dos vectores de parámetros beta, ¿no? Tenemos el beta 2 y el beta 3. Las categorías base para este análisis es exponencial de mi beta, y esta acá debería ser igual a 1. Y para m alternativa se estimarán m-1 vectores de parámetros y se define una función de verosimilitud apropiada para estimar esos parámetros. Entonces, esto es un resumen de lo que tienen en el PPT. Es importante que tengan en claro cómo son estos cálculos. La probabilidad de y es igual a 1, ver cuáles son los coeficientes asociados a cada uno a cada uno de los términos que vemos en esta relación. Por la parte de arriba tenemos el coeficiente de la categoría que estamos comparando, y acá tenemos la suma de todo, ¿no? Entonces es necesario tener bien en claro esto. Y bueno, dependiendo de cuál es nuestra categoría base, vamos a ir cambiando hacia acá adelante los resultados que tengamos. Por ejemplo, si B1 es igual a 0, entonces vamos a ver cómo cambiamos de acá a esta expresión que está por este lado. Y de hecho los betas podemos tenerlo, ¿no? Una vez que hagamos las estimaciones, podemos tener estos betas e introducirlos acá y hacer los cálculos. Ya. Categoría M es la categoría base, ya les estaba comentando eso. La decisión por alguna de las alternativas depende de las características de X. Similar a lo que habíamos visto la semana pasada, estos X o las variables explicativas nos van modelando las categorías, o bueno, cómo cambian las probabilidades de cada base en la que estamos analizando. Bueno, esto ya va avanzando un poco más por la parte del caso ordenado, en donde vemos estos puntos de corte. ¿Y qué nos indican esos puntos de corte? Bueno, es una variable latente, ¿no? Una variable latente que nos delimita.
digamos, en qué rango se podría encontrar nuestro individuo dentro de las tres opciones de las categorías. ¿Y por qué son puntos de corte y van avanzando? Porque cuando trabajamos con un modelo ordenado, eh, digamos que hay un límite, ¿no? Entonces paso de este umbral y me encuentro en esta nueva categoría. Y paso a este umbral, me encuentro en esta nueva categoría que está todo ordenado jerárquicamente. ¿Ok? Entonces, esto más o menos es la lógica que tenemos detrás de estos puntos de los puntos de corte. Y nada, para finalizar tenemos probabilidades con distribución logística. Yo les recomiendo personalmente que estos cálculos que están por acá los entiendan más a detalle. Eh, Hemos visto algo de esto para el caso del hoy la semana pasada. Acá solamente se está extendiendo un poco más para las categorías. Y también lo tienen ustedes por acá, ¿no? A ver, acá. A ver, vamos a ver. Mm, Creo que es bastante grande, pero bueno, por acá tienen, ¿no? Bueno, esos son los efectos marginales. Eh, Acá tienen estos cálculos, los ratios, y por acá tienen las probabilidades. Esto de acá es lo que veíamos por esta parte. Entonces, tengan bien en cuenta cómo hacer estos cálculos, porque se les va a tomar en la evaluación. Y es importante que los comprendan también antes de ir a la parte de la interpretación de los resultados que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, cerrando esta pequeña parte inicial, a ver, me imagino que se ve pequeño, así que le voy a aumentar la fuente. Voy a poner 18, ya. Ahí debe verse bastante bien. Y acá también vamos a ponerle zoom. Solo voy a reducir un poco y nos quedamos por acá. Entonces, yo lo utilizo con la letra bien pequeña, estoy en mi laptop, pero confírmenme para continuar si es que se ve bien. Recuerden que esto va a ser una grabación, así es que si es que van a querer ver la grabación, es importante que puedan ver bien lo que está en pantalla. Alguien que me confirme por chat o que prenda su micrófono y me diga que se puede ver bien, o si no, para modificar el tamaño de la fuente. Yo creo que se ve bien. Yo también creo que se ve bien. Ya, qué bueno. Ok. Entonces, vamos con la PD. Gracias por sus comentarios. Eh, Tenemos la primera parte del logit multinomial. ¿Qué es lo que me dice por acá? Los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria hacen elecciones de programas, entre programas, general, vocacional y académico. Ok, entonces tenemos, a ver, ¿dónde lo puedo poner? Vamos a poner acá. Entonces tenemos nuestra variable dependiente y esta variable dependiente tiene tres opciones, ¿no? Me dice eh, programa vocacional, si no me equivoco. ¿Qué más me decía? Programa general y programa académico. Programa general, programa académico. Ya. ¿Cuál es el primero? General, vocacional y académico. Por si acaso vamos a ponerle el mismo orden. General, vocacional y académico. Listo. Entonces tenemos nuestra variable dependiente que son los programas y tenemos tres opciones por acá. Esta, esta de acá y esta última. Listo. Entonces tenemos estas tres opciones para variable dependiente. Bueno, no nos ha dicho que es la dependiente, ¿no? Pero asumamos ya que va siendo. ¿Qué más me dice? Su elección puede ser modelada usando su puntuación de lectura. Ya, bueno, ya me acaba de decir que es la dependiente, ¿no? Porque depende de qué, de la puntuación de lectura, que es read, su estatus económico social, que es SES. Ok, entonces tiene dos variables explicativas y estas dos variables son puntuación de lectura y por acá el estatus socioeconómico. Listo, entonces estas son las variables que tenemos para nuestro modelo. Nuestra variable dependiente que es el programa y las variables explicativas que están por este lado,
que son la puntuación en lectura y el estatus socioeconómico. Entonces vamos a entender, lo primero siempre es entender el modelo. Es fundamental entender el modelo que estamos trabajando antes de trabajarlo como tal. Para analizar la probabilidad de elección entre los programas para 200 estudiantes, es una muestra, bueno, que está relativamente bien. Utilice la base de datos programa.dta. Entonces, para empezar, me dice justifique por qué se elige la metodología Logit multinomial. Asimismo, presente cómo es que se representa la probabilidad de ocurrencia de cada evento. Ya. Entonces, alguien, por favor, me ayuda con esta parte. Solamente esto. ¿Por qué se elige la metodología de Logit multinomial? ¿O por qué deberíamos elegir Logit multinomial para este caso antes de ir a los datos, antes de hacer un análisis? Sí, puedes participar. Porque son Interrúmpeme en tres cualquier momento. opciones. Ahora son tres Ujú. opciones y no son dos como era en la P pasada que utilizábamos un logit binomial, ¿no? Ahora son tres opciones. Exacto. Y algo más, porque tenemos varias opciones para, digamos, dentro de las variables que tienen varias opciones, ¿no? Porque está el logit multinomial, el logit ordenado. ¿Cuál es la diferencia entre multinomial y ordenado, por ejemplo? Al caso particular. Ah, que no hay una jerarquía. Entonces, como no hay una jerarquía entre el tipo de programa, entonces creo que es un logit multinomial, ¿no? Un logit no ordenado. Y ya. Ya, sí, está bien, Marco. Gracias. Listo, entonces, bueno, esto, digamos, esta clasificación nos basta para entender por qué estamos trabajando con un logit multinomial. Y vamos con la parte de laboratorio, ¿no? Inicialmente vamos a colocar nuestro directorio, limpiamos todo lo que haya estado cargado previamente y, a ver, déjame que acomodo esto acá que es un poco complicado. ¿Dónde lo pongo? Mm, lo que estoy configurando son las... Acá está. Entonces, vamos a leer la base de datos, me imagino que es esta que se llama programa.dta. A ver, un minuto, voy a silenciarme porque de nuevo está pasando basurero y está acá solo bien. Listo, estamos de regreso. Eh, bueno, entonces estamos leyendo la base de datos y si queremos chequear rápidamente podemos hacer clic acá y deberíamos de ver estas 200 observaciones. Sí, son 200 observaciones. Vemos por acá el ID que identifica a cada individuo. Está desordenado, no hay problema, lo podemos ordenar.
Y esto ahora sí del 1 al 200. eh, a ver, vamos a ver. Tab female. Ya. Te define si es masculino o femenino. Acá, por ejemplo, si que nosotros quisiéramos saber si tiene colocado el valor de 1 o de 0, un comando que podemos utilizar es num label, at. Entonces ponemos este comando y vamos a poner en tab female. Y ahora ya nos sale, ¿no? Male tiene el valor de 0 y female tiene el valor de 1. Está bien, porque si estamos colocando como nombre de la variable female, tenemos que tener a female como el valor de 1. Si en vez de female fuera male, male debería ser el valor de 1. Y esa es la correcta codificación que tenemos que hacer a la variable. Y ahora lo hemos comprobado con este comando que les decía. ¿Qué más tenemos? Miren, ahora como he colocado esto al lado del nombre, bueno, al lado de cada valor se coloca el numerito, ¿no? Al lado de female está el 1, por ejemplo. Eh, a ver, voy a ver si se puede. Creo que ya no se puede. Sí, no. Clic derecho, fuente. Vamos a agrandar acá también hasta 12. Está el nivel socioeconómico, el programa, esta variable que es tipo de escuela, el puntaje de lectura, el puntaje de escritura, de matemática, de ciencia, eh, en estudios sociales. A ver, vamos a ver qué tiene honors. Bueno, si está inscrito, me parece, en un programa de inglés, si es que ha ganado premios, y esta de SID, la verdad es que no tengo idea de qué será, pero no la vamos a utilizar. Entonces tenemos muchas variables, solamente vamos a utilizar tres, que son las que están por acá: la dependiente, que es el programa, y las explicativas, que son la puntuación de lectura y el estatus socioeconómico. Vamos a ver. Entonces, si queremos hacer un tab o queremos ver la variable dependiente, podemos colocar tab proc y nos sale este resultado, ¿no? Tipo de programa, en el general, académico o vocacional. Bueno, vemos que no está muy bien distribuido. Lo ideal sería tener 70, 70 y 60, por ejemplo. Pero tenemos representatividad al menos en cada uno de las categorías. Crítico sería que tengamos en vez de 45 un 1 o un 2. Aunque aún así podemos hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cuáles son los determinantes en que se encuentra en el programa general. Y si es que la variable explicativa detrás de general es bastante diferente, digamos, o nos representa bien cuáles las características de alguien que esté en general diferenciado a que esté en académico o vocacional, creo que podríamos incluso tener resultados que nos salgan bastante bien. Y por acá tenemos las demás variables, ¿no? Entonces podemos hacerle un tab a todas estas y podemos ver los diferentes puntajes. Ya, entonces le ponemos un zoom y vemos por acá, ¿no? Las observaciones, la media, el mínimo y el máximo. La media todos están alrededor de 50 en el puntaje. Y máximo 76 es el máximo máximo de todos, ¿no? Ya. Eh, Miren, ese es el nivel socioeconómico, que es una variable que también estamos utilizando. Y acá está el nivel socioeconómico, ¿no? Bajo, medio y alto. Entonces, ya hemos visto cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables explicativas que vamos a utilizar. Ya conocemos la estructura y podemos trabajar con los datos. Dice que dado que estamos ante una variable dependiente que provee múltiples opciones de respuesta, en este caso 3, y no requiere de una jerarquización, se usa el modelo Logit multinomial. Es justo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, podemos hacer una regresión del modelo Logit multinomial. Y para hacer la regresión del modelo Logit multinomial, utilizamos el comando mlogit. Acá colocamos la variable dependiente, colocamos por acá la variable independiente, y en este caso, esta variable CES, nivel socioeconómico, era una variable categórica, ¿no? Lo habíamos visto por acá, tab CES. Entonces, como tiene tres categorías, y casi siempre en este caso cuando trabajamos con variables categóricas o binarias, lo recomendable es colocarle un i punto y la variable. ¿Por qué? Porque este i punto lo que hace es que al momento de hacer la regresión me va a descomponer cómo se encuentra nuestra variable categórica. Entonces vamos a hacer las comparaciones, pero antes terminemos explicando el código. Luego acá le vamos a poner una coma y vamos a poner base outcome.
y le vamos a poner 2, que es la categoría base que estamos definiendo. Recuerdan que al comienzo les dije que trabajando en estos modelos vamos a tener que definir una categoría base, al menos para el caso multinomial. Entonces, la categoría base que estamos definiendo para este ejercicio va a ser 2. Pero en realidad podría ser uno, podría ser 3, dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, ya. Ojo que las comparaciones cuando trabajamos eh, haciendo una estimación beta, bueno, haciendo una regresión como tal, la interpretación de los betas es una interpretación que es relativa, ¿ok? En comparación con una alternativa base. Luego, cuando veamos los efectos marginales, la interpretación va a ser absoluta, algo así como el impacto sobre la probabilidad de estar en una categoría, ¿ok? Entonces, déjenme que haga la regresión. Uy, se ve un poco feo. Voy a cambiar la fuente. Tal vez así se ve mejor con fuente 14. Y vamos a hacer la regresión. Ya, se ve mucho mejor. Entonces, empieza acá en la parte de Meloid. Hacemos la regresión, las iteraciones necesarias. Vemos que el pseudo R cuadrado no se encuentra entre 0.2 y 0.4. Sin embargo, tenemos una probabilidad de significancia conjunta que digamos que es significativa, o sea, nos dice que el modelo conjuntamente se podría adecuar bien. En este caso, como recomendación, a veces el R cuadrado, el pseudo R cuadrado nos sale bajo. Sin embargo, podemos trabajar con estos resultados siempre y cuando encontremos una correcta justificación. Entonces, si es que quieren trabajar en una investigación y tienen un pseudo R cuadrado bajo, pero tienen un modelo con significancia en todas las variables, significancia conjunta, busquen una alternativa y encuentren cómo justificar un pseudo R cuadrado bajo. Les puede servir, les puede sacar de apuros. Y ya que hablamos bastante de investigación, solamente si les interesa y o tal vez no tienen esta perspectiva, eh, la investigación es como que el otro lado, justo hablaba esto de ayer con una amiga que trabaja en investigación. La investigación es como la contraparte de las políticas públicas. Eh, lo que se ve en la investigación es como que, o lo que se ofrece son insumos para las políticas públicas porque, por ejemplo, si es que quieres ejecutar un programa o si es que ya estás ejecutando un programa desde algún ministerio, eh, ¿cómo sabes si tu programa ha sido efectivo o no ha sido efectivo? Pues ahí viene la investigación, ¿no? Se hacen evaluaciones de impacto de programas y dices, ok, el programa funcionó e incrementó los ingresos de tales personas. Por ejemplo, el programa Pensión 65, creo, que tiene como, bueno, provee bonos, entonces aumenta los ingresos, pero eso debe de estar relacionado con que mejoran algunos niveles de salud, me imagino, de la persona beneficiaria. Entonces, todas estas metodologías que estamos viendo, ahora no tanto, pero las que vamos a ver también más adelante, nos ayudan a definir o a ver si efectivamente los programas han tenido algún impacto o cuáles son los determinantes de tal situación. Y es como que la contraparte de las políticas públicas, ¿no? Porque cómo trabajan las políticas si es que no tienen investigación o si es que no tienen estos resultados. ¿Cómo van a saber qué es lo que están haciendo, si está bien o por dónde deberían andar? Entonces, si hay alguien interesado por ese lado de políticas públicas e investigación, es necesario que entienda eso. Yo lo entendí trabajando en investigación después de unos meses porque al comienzo me preguntaba, estoy hago papers, ¿y de qué sirven? ¿Cuál es el objetivo final? Y terminé entendiendo eso, así que se los comparto también para que tengan esa perspectiva. Ya de ahí, claro, no a todos les va a gustar tampoco, ¿no? Yo estuve en investigación un tiempo y me terminé saliendo y me fui para la parte de analytics. Ya, entonces vamos a comparar. Acá la base outcome es 2 que es justamente la que vemos acá, ¿no? Acá está el programa general, el programa académico y el programa vocacional. Y como base outcome me coloca esta variable, bueno, esta categoría 2 que es la que hemos definido previamente. Si es que en vez de colocarle 2 por ejemplo, le colocamos uno, entonces ven que base outcome es uno y las comparaciones se hacen respecto a este uno. Pero entonces, pero para este caso particular estamos trabajando con esta base 2.
Así que, déjenme un momentito, por favor. Ya. Entonces, lo que vamos a ver acá en estos betas son los cambios que tenemos sobre elegir, o bueno, elegir el programa general respecto a elegir el programa académico. Y acá también vamos a ver los cambios en nuestro X sobre eh, elegir el programa vocacional respecto al programa académico. ¿Ok? Entonces vamos a comprar todo respecto al programa académico, general contra académico y vocacional contra académico. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Acá está un poco de lo que les comentaba de la significancia conjunta, pero vamos ya en específico a analizar cada uno de los puntos que están escritos por acá. ¿Qué me dice? Una mejor puntuación de escritura tendrá un impacto negativo sobre la posibilidad de que el estudiante escoja el programa general respecto al programa académico. ¿Ok? Entonces estamos comparando esta primera casilla. eh, Creo que puedo hacer esto. Lo podemos colocar por acá, meter una nueva diapositiva. Lo pongo un poco por acá. Le vamos a poner un marco para ver qué es lo que estamos analizando. Relleno de forma, sin relleno y contorno de forma. Le vamos a el grosor y le vamos a colocar un color rojo. ¿Ok? Y vamos a copiar esto. Le bajo un poco la letra. Ya. Entonces, ¿qué me hice por acá? Una mejor puntuación de escritura tendrá un impacto negativo sobre la posibilidad de que el estudiante escoja el programa general respecto al programa académico. ¿Ok? Entonces estamos comparando justamente esto, el programa general, todo respecto al académico porque es el base. Pero ¿qué me dice el coeficiente? Una mejor puntuación en escritura. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esta primera variable que es right, tendrá un impacto negativo sobre la posibilidad de que el estudiante escoja, ¿no? Entonces acá vemos un impacto negativo como tal. Así que vamos a simplificar lo que estamos viendo. El hecho de que alguien tenga, digamos, o de comparar, posicionarse en un programa general respecto a programa académico, va a estar impactado por el puntaje que tenga alguien en la escritura. ¿De qué forma? Digamos que es más propenso a que elija el programa académico, de manera así bien resumida, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos este puntaje negativo, ¿no? Entonces, una mejor puntuación tiene un impacto negativo sobre la prioridad de que el estudiante escoja el programa general respecto al programa académico. Así que lo pasamos, lo volteamos y lo interpretamos de una forma más sencilla. Y lo mismo podríamos hacer para el otro caso, para el caso que está acá abajo. Entonces me dice también lo mismo, que un buen puntaje o un puntaje más alto en escritura también tiene un impacto negativo sobre alguien que elija un programa vocacional respecto a alguien académico, a un programa académico. Entonces, si resumimos estos dos outputs, ¿cuál es la conclusión a la que podríamos llegar? Es que alguien que tiene un buen puntaje de escritura va a preferir elegir ¿qué? El programa académico respecto al general y al vocacional. Entonces, hemos simplificado la interpretación de ambos, viendo que el programa académico lo prefiere alguien que tiene un mejor puntaje en escritura. Y ya, y si lo expandimos, digamos, esto a la realidad, tenemos un programa general, vocacional y académico. Así, a grandes rasgos, podríamos pensar que un programa académico es un programa más estricto, más riguroso, y por lo tanto hace sentido el hecho de ver que alguien que tiene un buen puntaje en escritura está más orientado a entrar o a querer encontrarse en un programa académico. Vamos a cambiar la categoría base que tenemos por acá y vamos a poner como categoría base 1. Entonces, por ahí deberíamos de tener que algunos de los signos cambian y perfectamente acabamos de ver eso, ¿no? Entonces hemos visto que la categoría base del académico se ha vuelto positiva. Entonces, alguien que tiene un mayor puntaje en escritura va a preferir estar en un programa académico que un programa general. Y si acá le ponemos como base outcome 3, también en el académico deberíamos de tener un valor positivo. Y tal cual hemos visto esto, ¿no? Alguien que está en un programa académico, bueno, alguien que tiene un mayor puntaje en escritura va a preferir estar en un programa académico que en un programa vocacional. Y también vemos, si es que queremos comparar entre general y vocacional, vemos que alguien que tiene un mayor puntaje en escritura prefiere también uno general a uno vocacional.
Entonces, digamos que el puntaje en escritura está asociado en primer lugar a un académico, luego a uno general y uno vocacional, digamos así, ¿no? Que en realidad se podría jerarquizar, pero no vamos a jerarquizarlo en este caso, nos vamos a quedar con lo que estamos viendo y vamos a asumir que en realidad no son comparables, no hay un orden como tal, sino son categorías como que en realidad se puede jerarquizar, ¿no? Como el uso de transporte público. Bueno, uso de transporte, tenemos transporte público, taxi, bicicleta. De alguna forma podemos jerarquizarlos, ¿no? Por precio, por tiempo en el que te tardas transitando, pero no vamos a hacerlo en este caso. Solamente vamos a jerarquizar cuando nos demos cuenta que está exclusivamente jerarquizado y no viendo que hay diferentes posibilidades de hacerlo. Entonces, ya tenemos esta primera parte. Acá solamente estamos viendo que la variable sea significativa por este comando test right. Y efectivamente es una variable significativa. Acá nos sale la significancia. Y lo mismo podríamos hacer, bueno, no hemos hecho esto, pero comparar los diferentes niveles socioeconómicos, siempre y cuando sean significativos, ¿no? Por ejemplo, el nivel, un momentito. Ya. Nada, les decía que vamos a trabajar con los que son significativos, que en este caso son en los niveles altos, ¿no? Porque nivel medio no tenemos significancia y eso creo que ya les había dicho, pero se lo repito, el nivel de significancia es importante, porque digamos, tener un nivel de significancia al 1%, que es lo que me dicen, cuál es la contraparte, que tengo confianza en el 99%, es decir, mi estimación es confiable al 99%. Si tengo significancia al 5%, quiere decir que mi estimación es confiable al 95%. Si tengo significancia al 10%, quiere decir que mi investigación es confiable o que mis resultados son estadísticamente confiables al 90%. Puede ser que casi siempre se define como el máximo umbral, significancia al 5%, porque 95 estaría bien, ya 90 es un poco más dudoso. Si se va más para abajo, peor todavía, ¿no? Pucha, si tengo 0,5 es en un nivel de confianza del 50%, que es de por sí bastante incertidumbre. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Estatus económico alto, tendrá un impacto, bueno, está interpretando acá el alto. Entonces podemos extrapolar la interpretación que acabamos de hacer para estos casos de estatus económicos. Ya se los dejo a ustedes, vamos avanzando con la PD. Antes de ir a la parte B, ¿hay alguna duda en la parte A? ¿Cómo estamos haciendo estas interpretaciones? ¿Cómo estamos avanzando? ¿O puedo continuar? Todo bien. Ya, gracias. Eh, a ver, vamos con los efectos marginales. ¿Qué es lo que me dice por acá la PD? Estima el modelo mediante la estrategia elegida en A. Bueno, ya elegimos. Consideren esta parte también que la variable CES es categórica, es lo que hemos hecho. Interprete la bondad de ajuste del modelo y los coeficientes obtenidos. Ok. Entonces, para este caso, eh, bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos hecho toda esta estimación. Entonces ya está hecha la parte A y la parte B. Y a lo que nos vamos sería la parte C. Hay el efecto marginal. Sí, acá está un poco desordenado. Acá debería ser esto, la parte C. Hay el efecto marginal de un puntaje de lectura de entre 30 a 70 puntos en la probabilidad de elegir el programa académico y vocacional. Ya. Entonces, para ver los efectos marginales utilizamos el mismo comando visto, que es margins. Y en este caso, ojo con este detalle, y acá me dice el efecto marginal de un puntaje de lectura entre 30 a 70 puntos. ¿Ok? Entonces acá estamos poniendo at right, que es el puntaje de lectura, y acá estamos definiendo que se encuentre entre 30 y 70 puntos. Y este 10, en realidad, depende de ustedes. Ustedes pueden ver
cada cuántos intervalos quieren analizar. Por ejemplo, si le ponemos 10, quiere decir que interpreta el punto 30, 40, 50, 60, 70. Si le pongo 5, sería el 30, 35, 40, 45, y así sucesivamente. Y acá mantenemos nuestra categoría base, ¿no? O al menos la que nos está pidiendo. Porque acá que nos dice, entre elegir el programa académico y el programa vocacional. Entonces, vamos a empezar con el académico. Así que corremos esta primera parte. Y lo que vemos acá es, por ejemplo, en el punto 1 me sale que es 30. En el punto 2 me sale que es 40. En el punto 3 me sale que es 50. En el punto 4 60. Y en el punto 5 70. Y cada uno de estos puntos, el punto 1 igual a 30, se ve acá. Entonces, lo voy a jalar mejor para mi PPT para ir marcándoles esto con detalle. Ya. Entonces vamos a dibujar con resaltador. Ya. Este punto 1.30 es el que está acá. Luego el siguiente que tenemos, que es este punto 2.40, es el que tenemos por acá. El siguiente, que es este punto 3.50, es el tercero, este de acá. Continuamos con el punto 4.60, es el que tenemos por acá. Y para finalizar, a ver, este color no utilizado, el punto 5.70 es el que tenemos por acá. Ok, entonces cada punto está delimitado, o bueno, o cada espacio entre 30 y 70 está delimitado por cada uno de estos puntos. Y acá tenemos los efectos marginales. Esto puede cambiar si es que en vez de ponerle 10 le ponemos, por ejemplo, 5. Entonces va a ser el doble, ¿no? Que tenemos 5, entonces deberíamos de tener 10. O bueno, 9. Entonces acá va avanzando de 30, 35, 40. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Porque queremos ver cómo cambian los efectos marginales ante diferentes puntajes de escritura. Pero no queremos ver el resultado promedio, sino queremos ver punto por punto, cómo va avanzando y cómo va cambiando la probabilidad, si es que hace que la probabilidad aumente o hace que la probabilidad disminuya, o si es que hay un comportamiento mixto y hace que estas probabilidades se estén combinando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de nuevo el comando. Queremos ver los efectos marginales que tiene o que produce nuestra variable independiente escritura entre 30 y 70. ¿Sobre qué? Sobre nuestra categoría base, que es la categoría 2, que era, a ver, déjame checar cuál era, que no recuerdo, era que se encuentre en un programa académico. Acá está, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? A medida que el joven aumenta su puntaje en escritura, aumenta su probabilidad de elegir el programa académico. ¿Es lo que vemos? Sí, efectivamente vemos eso por acá. Vemos que, a ver, si es que vamos hacia abajo, si vamos del amarillo hacia el morado, o en todo caso del 1 hacia el 5, lo que estamos viendo es que la probabilidad está aumentando, ¿no? Pasamos de 1.13 hasta 0.80. Entonces, a mayor puntaje, hay mayor probabilidad de que se sitúe en un programa académico. ¿Qué hace sentido con las regresiones que habíamos visto previamente, ¿no? Habíamos hecho inicialmente unas regresiones y habíamos visto lo mismo. A ver, tengo un mensaje. Ah, es un mensaje anterior. Ya. Entonces hemos visto que las probabilidades aumentan hasta el 80%. Y lo podríamos ver más en detalle si es que en vez de 10 le ponemos 5. Deberíamos de ver que estas probabilidades también están aumentando. Y efectivamente, ¿no? Aumenta del 13 hasta acá el 80%. Y creo que ya 80 nadie tenía puntaje 80, entonces me imagino que no va a salir valor por ahí, pero vamos a ver. Bueno, 89% creo que es lo mismo que está por acá. No, aumenta, entonces sí, hemos comprobado que efectivamente, métele más puntaje, aumenta el resultado, aumenta la probabilidad. ¿Qué más me dice acá? Con un puntaje de 30, el joven aumenta su probabilidad de elegir el programa académico en 13.4%. Con un puntaje de 40, que sería el punto 2, ojo, 40 es el punto 2, ¿qué me dice? El joven aumenta la probabilidad de elegir el programa, no, este aumenta en 28%, y con un puntaje de 50 en 47%, ¿no? El de 50 es este 3, entonces acá está el 47%. Lo mismo podemos hacer para la categoría base 3. Entonces hacemos las regresiones,
Pero acá vemos algo contrario, ¿no? Vemos que en vez de aumentar la probabilidad está cayendo de 65 a 5%. Entonces, que alguien tenga un mayor puntaje en escritura hace que la probabilidad de pertenecer a la categoría 3, que sería el programa vocacional, disminuya. Y nos falta analizar el número uno. Acá yo creo que debe ser un comportamiento bien flat. Efectivamente, cae la probabilidad, bueno, es un comportamiento medio mixto, ¿no? Acá sube y luego por acá va bajando. Entonces es un poco más flat que el anterior. En el anterior sí veíamos una caída pronunciada, una subida pronunciada, pero esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Era como que una categoría intermedia y podríamos decir en general que el hecho de que aumente tu puntaje en escritura hace que disminuya la probabilidad de que quieras participar en este programa, que era el programa, a ver, era académico, vocacional y el otro, ¿cuál era? No me acuerdo, era el programa general. Pero la caída no es tan grande como en el caso del programa vocacional. Ok, entonces, también hacemos esas interpretaciones. Es importante ver cómo acaban cambiando las probabilidades. Y pues lo bueno es que todo nos sale significativo, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema con la significancia por este lado. Y asimismo, como hemos hecho esta interpretación de los efectos marginales, viendo cómo es que hay cambios en categorías, lo que podemos hacer es trabajando con el promedio de todas las variables. Entonces, seleccionamos este comando, voy a borrar todo lo que está cargado y vamos a correr solo esto. Y acá ya vamos a ver los resultados de los efectos marginales, pero no vamos a ir viendo qué es lo que pasa en nivel por nivel, sino ya vamos a ver todo en agrupado. Vamos a ver el promedio como tal. Entonces, ¿qué me dice acá? El tener un punto adicional en el puntaje de escritura no genera efectos sobre la prioridad de estar en el programa general, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, un resultado que es no significativo, que quizás si es que le cambiamos acá la categoría base podría cambiar. Sí, efectivamente le he puesto categoría base 2 y ha cambiado. Y es consistente con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Seguimos con la categoría base uno, que me dice acá que tener un nivel socioeconómico medio no genera, porque también hace rato nos había salido que no era significativo. Pero tener un nivel socioeconómico alto genera una reducción en 16%, este es el valor, en la probabilidad de estar en el programa general al 10% de SAI. ¿Ok? Y lo último que tenemos, efecto marginal promedio, solo considerando categoría 2 del programa. Y entonces, bueno, es una extensión de lo que estábamos viendo, lo que cambié hace un rato. Entonces acá también vamos a hacer estas comparaciones, acá sí nos sale significativo. Debe de ser consistente con lo que hemos visto en los betas y con lo que hemos visto desagregado. Y para este caso también, ¿no? Debería de ser consistente. Efectivamente, acá tenemos que disminuir la probabilidad. Y en este caso tenemos que aumenta y es significativo. Y la interpretación es bastante intuitiva una vez que ya estamos familiarizados, sabiendo que estamos trabajando con categorías bases, viendo los casos. Yo lo que les recomiendo es que chequen de nuevo el video y que ustedes mismos se pongan a analizar e interpretar cada uno. Y en vez de, bueno, esto de acá es bien resumen, pero pueden extender un poco más y pueden hacer lazos entre las diferentes combinaciones que hay en los comandos y entre los diferentes resultados que ven. Es, como les comentaba al inicio, el curso es bastante de discusión. Vemos algo de mate, es cierto, porque la mate es el fundamento de todo lo que estamos haciendo, pero lo importante es que entiendan los modelos y entiendan cómo interpretarlos y en qué situaciones utilizarlos. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos esta parte de Logit multinomial. ¿Queda alguna duda sobre lo que acabamos de ver o podemos pasar a la parte de, en este caso, ordenado? Mauricio, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer los efectos marginales con el promedio y hacer los efectos marginales así, así normal? Ya. Bueno, acá tenemos los efectos marginales en el promedio eh, para la categoría Wright. Bueno, no en el promedio, estamos analizando efectos marginales para la categoría Wright y estamos viendo los diferentes valores que toma para esta categoría base 2. Y por acá voy a jalar esto otro para hacer la comparación, ¿ya? Entonces, acá básicamente lo que vemos o el resultado que sacamos es una interpretación
de lo que vemos acá, que va, cómo van cambiando los puntos, ¿no? Entonces vemos punto a punto cómo es que con el aumento del puntaje aumenta la probabilidad para la categoría 2. Pero si lo hacemos solamente para la categoría promedio de la variable independiente, lo que vamos a ver es acá como que tal cual, un promedio, un resumen. Vemos que efectivamente se mantiene el resultado de que la probabilidad aumenta, pero ya no lo estamos viendo punto por punto, ¿no? Entonces la interpretación cambia como está escrito y nos diría que a medida que o tener un mayor puntaje en escritura, aumenta en 17% la probabilidad de pertenecer a la categoría o al programa académico. Entonces, en realidad estamos viendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá le estamos viendo punto por punto, desagregado, y acá lo estamos viendo en resumen. Es la única diferencia que hay. ¿Quedó claro? Sí, sí, quedó claro. Gracias. Y entonces hay que tomarnos unos 5 minutitos y regresamos con la parte eh, del ordenado. ¿Ok? Entonces en 5 minutos y regresamos.
Ya, listo, volvemos del break. Bien, yo pensaba que la pedí iba a ser cortita, pero vamos ya a una hora. Y continuemos. Doy ordenado. ¿Qué me dice? Un estudio analiza los factores que influyen en la decisión de postularse a la escuela de posgrado. A los estudiantes universitarios de tercer año se les pregunta si es poco probable, algo probable o muy probable que soliciten una escuela de posgrado. Entonces vemos que acá sí hay un orden, ¿no? O sea, sí está jerarquizado. Poco, algo y muy. Por lo tanto, nuestra variable de resultado tiene tres categorías. También se recopilan datos sobre el estado educativo de los padres, si la institución de pregrado es pública o privada, y el GPA. ¿Ok? Entonces, dependiente, vamos a ponerlo por acá. Vamos a modificar esto. Y, ¿cuál era? Posgrado, ¿no? Posgrado. Y la primera sería poco probable. La siguiente era, creo que era algo probable. A ver, sí, algo probable. Y la última era muy probable. Y las explicativas me decía que era el nivel de educación de los padres y el GPA, que es el puntaje. Esto lo ponemos más abajo también. Le vamos a poner el numerito. Ya está. Nivel educativo. Sí, la institución es pública o privada. ¿Ya? ¿Cuánto colocar eso? Institución pública o privada. Y el GPA. Los investigadores tienen motivos para creer que las distancias entre estos tres puntos no son iguales. Ok, entonces la distancia, o sea, se refiere a que la probabilidad de pasar de muy probable a algo probable y de algo probable a poco probable no es equivalente. No es como que el 30% se encuentra en muy, el 30 en algo y el 30 en poco. O al revés, ¿no? El 30 en poco, el 30 en algo y el 30 en muy. Sino que puede ser que poco probable se encuentre el 50%, en algo probable se encuentre el 30% y en muy probable solamente el 20%. ¿Qué es lo que se suele ver, no? En realidad, ¿quiénes, bueno, de pospago no, es posgrado? ¿Quiénes postulan, digamos, posgrado, pongámosle como un PhD? ¿Cuántos van a hacer el doctorado? Son poquísimos los que hacen el doctorado, ¿no? Eh, de 100 egresados de un pregrado, ¿cuántos harán un doctorado? Yo creo que deben de ser, como máximo deben de ser unos 10. Entonces, no muchos hacen un doctorado porque no muchos siguen el camino de la investigación. Usualmente van a hacer un doctorado los que trabajan en el Banco Central porque les permite tener cargos más altos y los que están trabajando en investigación porque te dan más proyectos de investigación o más reconocimientos si tienes un doctorado. Y algunos que trabajan en organismos multilaterales también. Pero en el sector privado en general, casi todos se quedan en la maestría y con eso basta, o con un MBA. Ya. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, la distancia entre poco probable y algo probable puede ser más corta que la distancia entre algo y muy probable, que era lo que les comentaba, ¿no? A partir de la base de datos OLOGIT, responda a las siguientes preguntas. Justifique por qué se elige la metodología del hoyo ordenado. Esto lo acabo de explicar. Básicamente elegimos el hoyo ordenado porque vemos que hay un orden de probabilidades, ¿no? Poco probable, algo probable o muy probable. Asimismo, presente cómo es que se representa la probabilidad de ocurrencia de cada evento. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en esta parte. Entonces, vamos a leer la base de datos que tenemos. Vamos a borrar la pantalla, vamos a limpiar la pantalla. Y estas son las variables, ¿no? Apply, percepción acerca de postular un posgrado, Parent, educación del padre, cuando al menos uno tiene estudios superiores con un valor de uno. ¿Cómo influye? En general lo que se ve es que si es que los padres tienen educación, la probabilidad de que los hijos sigan un estudio de posgrado aumenta. Entonces es lo que se suele ver. En la universidad también podemos ver casos particulares sobre esto. Public tiene tipo de universidad de pregrado, toma el valor de uno cuando la universidad es pública y el GPA es la puntuación. Entonces vamos a utilizar los comandos para describir las variables.
rápido con el zoom, vemos los valores mínimos, máximos, la media. Entonces para apply estamos viendo que hay tres valores, que es el 0, el 1 y el 2. Para Parent solamente el 0 y el 1, para Public el 0 y el 1, y el GPA es el puntaje que va del 1.9 al 4. Esta es nuestra variable de interés, poco probable, algo probable y muy probable. Y acá está sin valores, pero como les dije, la otra opción es poner num, label, add, y si es que vamos a ver esto, ya nos sale ambos, ¿no? 0, 1 y 2. Acá podemos ver algunas correlaciones entre apply y public. Acá también, cuando hacemos un análisis bivariado, esto lo que estamos viendo es un análisis bivariado. Estamos viendo si existen correlaciones entre nuestras variables. Y es lo que se suele hacer antes de hacer una estimación de tipo logit, por ejemplo. Te piden, oye, hazme un análisis bivariado previo, que es parte del análisis estadístico también, ¿no? Entonces, vemos cuál es el porcentaje que se encuentra en cada uno de los rangos, de los que están, mejor vamos a ver para acá, apply y pared, ¿ya? De los que no quieren o los que son poco probables de postular, la mayoría de los padres se encuentra en que no han tenido estudios superiores, al menos el 90%, y el 9% solamente por acá se ve el 9%, ¿no? En que tal vez quiere postular, se ve que es el 21%, y los que son más probables a postular un programa de posgrado, se ve que también tiene una mayor representatividad de padres con estudio de posgrado, con estudios superiores, que es 32%. Entonces eso se relaciona, hace sentido. Y acá me imagino que debe ser lo mismo por el lado de privado, ¿no? Entonces la categoría 0 es privado, vemos que, bueno, ocurre lo contrario, ¿no? Para la categoría público, parece que los de público tienen mayor representatividad para querer postular un programa de posgrado. ¿Ok? Entonces, podemos ver la variable también y algunos estadísticos como la media, la desviación estándar de mi GPA, y básicamente es un análisis de los datos que tenemos. Acá me dice, dado que la variable dependiente necesariamente está representando una jerarquía en la decisión, de menos a más, es necesario tratar la información como un logit ordenado. Entonces vamos a hacer un logit. Anteriormente era mlogit, que es ologit, variable dependiente y las variables explicativas, ¿no? Entonces, algo que podemos añadir acá también es como esta es una variable dummy, podemos ponerle un i. Y lo que vamos a ver el momento de ver la interpretación es que, ya, lo que pasa es que esta es una variable dummy, no es una variable categórica, solamente tiene dos opciones. Entonces, como solamente tiene dos opciones, le va a salir esto, que sería básicamente lo mismo. Este i lo utilizamos cuando estamos trabajando con una variable categórica que tenga quizás más de dos opciones. Entonces ponemos ologit, variable dependiente apply, y las variables explicativas que son parent, public y GPA, ¿no? Me dice que parent y GPA son estadísticamente significativas, mientras que public no. Es lo que vemos acá, ¿no? Public no es significativa para nada, pero parent y GPA son significativas ambas. Eh, Para interpretación de Paret, podemos decir que por el incremento en una unidad de Paret, es decir, ir de 0 a 1, o sea, más que decir el incremento en una unidad de Paret, es el tener padres con estudios superiores, aumenta la probabilidad de 1.5 en el log odds de estar en un nivel más alto. Entonces, no es muy preciso esto de acá, por el incremento, más sería como que por el hecho de tener padres, estudios superiores, esperamos un incremento de 1.05 en el log odds de estar en un nivel más alto de aplicar, manteniendo las otras variables del modelo constante. Ceteris paribus, ¿no? Y luego, para el caso de GPA, acá sí está bien, con un incremento en una unidad, porque esta sí es una variable continua, ¿no? Podemos ver un histograma, histogram GPA, y vamos a ver que es una variable continua que tiene varios valores, tal como se ve por acá. Pero para el caso de pared no, solamente vamos a tener dos columnas, tal cual, para el 0 y para el 1. ¿Ok? Entonces vemos lo mismo por acá. Entonces un incremento en una unidad del GPA lo que hace es que se incremente en 0.62 el log odds de estar en un nivel más alto de aplicar. Entonces si se dan cuenta, al momento de haber hecho esta regresión por lo ido ordenado, ¿en qué cambia? En que ya no estamos poniendo acá predict
outcome y estamos poniendo una categoría base. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con un Logit ordenado, ya las comparaciones se hacen en un orden ascendente. Estamos viendo cómo cambia la prioridad de estar en una categoría, digamos, más alta. Entonces, tal cual es lo que hemos visto acá, ¿no? Incremento en una unidad hace que incremente tantos valores el odds de estar en un nivel más alto de aplicado. Entonces ya no me sale por acá una categoría base ni nada de esto, sino estamos viendo cómo aumentan estas probabilidades para llegar a la categoría más alta, porque esto ya está ordenado. Pero si no estuviera ordenado, si fuera un multinomial, sí tenemos que poner una categoría base y hacer estas comparaciones de nuestra categoría X que queramos ver respecto a esta categoría base. Entonces acá están los puntos de corte estimados, nos dice cómo es que va cambiando la posibilidad de encontrarse en cada lado de mi variable dependiente. Eh, Acá tenemos una parte descriptiva, pero esto lo vamos a ver dónde está, así que lo tengo abierto, acá está. Son estos puntos, ¿no? Entonces acá me define este primer punto, K1, y acá me define este segundo punto, K2, y vemos cómo va cambiando mi probabilidad de encontrarme en tal categoría, si en poco probable, en posiblemente probable y muy probable, ¿no? Que acá debería ser un poco menor, eh, de 0 a 2 hay 2.2, acá tenemos 2 puntos, o sea, estos 2.2, estos 2, y acá nos quedaría el resto para nuestra categoría. Pero en general esperamos que esta parte de acá sea un poco menor, esta parte quizás muy mayor, que era lo que esperaban en este caso los investigadores de este programa, ¿no? Ya, continuamos. Y ya hemos visto cómo interpretar estos coeficientes, ya no vamos probando entre categorías, sino vamos a ver algo bien general. Y lo último, vamos a ver algunos cuantos casos, nomás no todos, a menos que me distraiga y terminamos viendo todo. Pero lo último que me pide por acá el ejercicio es encuentre los efectos marginales e interprete. Entonces, hay muchas formas de ver los efectos marginales y vamos a ver acá, ¿no? Se estiman los efectos marginales para los resultados de la selección B para poder determinar el efecto marginal del cambio en las variables independientes sobre la variable dependiente apply. Recordamos que con el comando margins podemos obtener probabilidades predichas, que son mucho más fáciles de realizar que los coeficientes odds ratio de la parte B. Entonces, vamos a correr este comando y vamos a explicar qué es lo que hace. Entonces, nuestra variable dependiente es apply. Eso lo tenemos claro. Entonces, antes de correr la parte de marginales, tenemos que correr nuestra regresión. Entonces, ya la tenemos corrida, ya la hemos hecho por acá. Y si quieren, la pongo de nuevo. Entonces, vamos a jalar esta estimación y lo ponemos antes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es dependiente, independiente, independiente, independiente. Entonces, margins, coma, ¿para qué variable? Queremos ver los cambios en la variable independiente pared. Entonces, ¿qué valores tiene la variable independiente pared? Solamente tiene 0 y 1, ¿no? 0 era que el padre no tiene estudios superiores y 1 es que al menos uno de los padres tiene estudios superiores. ¿Ok? Y en este caso, para ver los efectos marginales, tal como me dice por acá, eh, efectos marginales para resultados de la selección, para poder determinar el efecto marginal del cambio de las variables dependientes sobre la variable dependiente apply. Entonces vamos a ver exactamente respecto a qué situación queremos hacer la interpretación. Y ya. ¿Qué me dice acá? Para el primer caso, la probabilidad estimada de pertenecer a la categoría más baja de Apply es de 0.59, que está acá. Si el padre no se ha graduado, y de 0.34 si este se ha graduado. Entonces vamos a transcribir un poco lo que acabamos de ver. Entonces queremos ver los efectos marginales. Acá ya vamos a ser mucho más detallados. Que tiene el hecho de que los padres tengan educación o no sobre la probabilidad de que sea muy poco probable de que pertenezca a los estudios o que quiera seguir unos estudios de posgrado. Entonces, tal cual estamos viendo eso. Entonces, acá estamos viendo, dame los efectos marginales, quiero ver cómo es que los cambios en la variable independiente o cómo los cambios de mi situación de padres con estudios tiene un impacto o un cambio en la probabilidad de que un estudiante no quiera o que sea muy poco probable de que siga estudios de posgrado. Básicamente esto me dice. Y acá está la interpretación. Para el primer caso, la probabilidad estimada de pertenecer a la categoría más baja de Apply
es 0,59. ¿Ok? Si es que el padre no se ha graduado y es de 0,34 si es que este se ha graduado. Entonces esto podríamos ir cambiando y ver cómo cambian los efectos marginales según veamos diferentes categorías bases para acá. Entonces acá vemos que ya hay un cambio, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver en esta parte. Acá debería de ser mayor. Efectivamente, para el outcome 2, que significa que el padre, bueno, que significa que es muy probable que quiera seguir estudios de posgrado, vemos que la probabilidad teniendo padres con estudios superiores es casi el doble o más del doble de los padres que no tienen estudios superiores, que es lo contrario a lo que veíamos acá inicialmente, ¿no? Acá vemos lo contrario. Para aquellos que no quieren seguir estudios de posgrado, tienen muy poca probabilidad, se ve que está afectado. ¿Por qué? Por los padres que tienen, o está principalmente afectado por los padres que no tienen estudios superiores. ¿Ok? Entonces hay unas relaciones ahí, podemos ver quizás algunas relaciones causales, pero básicamente es ver estos resultados y con calma ir interpretando y ir viendo cómo es que cambia el análisis. Entonces, si bien ahora yo se lo estoy explicando a través de una pantalla, es mucho más entendible cuando ustedes mismos lo replican y cuando ustedes mismos están viendo caso por caso y se toman sus segundos para analizar. ¿Por qué? Porque yo esta tabla ya la he visto muchas veces, entonces para mí es mucho más sencillo. Pero ahora que ya más o menos tienen la noción, ustedes hagan, repliquen lo que está por acá y, y analicen para cada una de estas situaciones. Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar las variables, vamos a ver diferentes valores de GPA y vamos a ver también diferentes variables outcomes. Entonces deberíamos de ver que mayor GPA está asociado más acá a probabilidad, entonces vemos que aumenta, ¿no? 0,5, 0,9, 0,15 y en esta parte debe de ser un poco más flat o en todo caso disminuyendo, ¿no? 69, 59, 39. Y para acá sí yo, para el segundo caso, que es el algo probable, debería ser bien flat, ¿no? Sí, 25, 35, 44, no hay mucho cambio. Acá sí es mayor 0,5, 0,9, 15. Aumenta o se duplica para cada caso. Y básicamente eso, o sea, es ver, viendo, probando cada situación, cada outcome, cada variable independiente. Y luego tenemos acá las generales, ¿no? En la cual ya le metemos todo y estamos viendo el valor promedio, digamos, de nuestra variable independiente. Tal como vimos en el caso multinomial, también podríamos ver un caso promedio, que es el que se ve por acá. Y por acá también estamos especificando, manteniendo constante el promedio de las otras variables, ¿no? Y acá mantenemos constante todos. Son diferentes formas de ver los efectos marginales. Debería de darme resultados similares. Y acá solamente estamos haciendo extensiones, ¿no? Cuando el outcome es 1, cuando el outcome es 2. Entonces, resumamos lo que acabamos de ver de efectos marginales por acá. Es similar, bastante similar a lo anterior. Lo importante, o bueno, lo interesante es que podemos jugar con diferentes posibilidades. Para la variable independiente podemos hacer combinaciones, o en todo caso simplemente ver un resumen general, ¿no? Utilizando el cambio, con este asterisco invocamos todas las variables independientes y siempre eligiendo cuál es la categoría base que queremos analizar, tanto para el caso ordenado como para el caso multinomial. Pero para el caso multinomial, en este caso cuando hacemos las estimaciones por MLOGIT, también es importante definir una categoría base. Para el caso ordenado, no definimos una categoría base, sino vamos en ascenso, ¿no? Vamos yendo por interpretaciones hacia arriba. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos. Ha sido más largo de lo que pensé. Si tienen dudas, son bienvenidas ahora. Creo que no hay espacio para dejarles un ejercicio para que, ¿dónde está? Para que puedan realizarlo durante esta semana. Eh, sí, creo que no. O al menos no se me viene a la mente ninguna tareita. Si alguien me propone algo, lo tomo en cuenta. Si no, solamente dejamos la tarea que fue la semana pasada para que tenga sus dos puntos, pero que esté bien elaborado. Solamente me mandan el do file. El do file basta, pero que sea un do file bastante bien elaborado y que no sea un copia y pega de lo que habíamos visto en la PD. Para el caso de Probit, ¿no? Se dejo de compartir. Pausa la grabación.